¿Te puedo preguntar cuánto cobras? El fútbol femenino lleva aquí muchos años, pero no se había apostado por él. ¿Por qué crees que en los vestuarios de fútbol masculino no suele pasar esto? ¿O no pasa nunca? Yo creo que sí pasa, Pero que no se dice, ¿no? sinceramente, ¿eh? Yo creo que sí pasa, pero a nivel mediático, mm, Preséntate para los que no te conozcan. bueno, yo soy Laura Gutiérrez, aunque en el mundo del fútbol todo el mundo me conoce por Laurina, es como mi apodo. Y nada, tengo 22 años, ahora mismo estoy jugando en el Betis femenino y vengo de jugar en el Oviedo femenino, 6 años. Y nada, ¿Y aquí estoy, llevo un año y medio aquí ya. cómo te aficionaste por el fútbol? ¿Tienes una familia futbolera o fue cosa tuya? Mi abuelo era futbolero, mi abuelo y su hermano, pero los únicos de la familia, el resto de mi familia nadie, ni mis padres, ni mis hermanos, mis tíos, nadie. Así que supongo que me vendrá un poco de mi abuelo, porque si tiene que ser por mi padre, la verdad que no sabría ni darle al balón. Pero bueno, aún así, ¿los enganchaste al fútbol a tus padres? Sí, sí, sí. No sé si los enganchó la pasión que tienen hacia mí o si ahora ya les gusta el fútbol de verdad. No sabría decirte, porque sí que es verdad que mis partidos se los ven todos, viajan a todos los sitios que pueden, viajan a verme jugar, aquí a Sevilla Ujú. vienen bastante los fines de semana, pero sí que es verdad que ahora ya ven más fútbol. Entonces yo creo que yo los aficioné al fútbol, pero sí que están aficionados a verme a mí. Que cuando empiezas a jugar, me imagino que lo haces, antes era lo normal al menos, en un equipo masculino. ¿Sí? Eh, ¿Cómo era la experiencia? ¿Fue buena la experiencia? ¿Te trataban como una más? ¿Tuviste algún problema alguna vez? Que va, yo dentro, jugué en el Marino, empecé jugando en el Ujú. Marino a los 4 años y sí que es verdad que yo me apunté con los niños, pero con los de un año menos, porque yo no sé por qué razón me daba vergüenza ir con los de mi edad. No sé, mi madre me dijo que a mí de primeras me daba como, me impactaba. Entonces que solo me apuntaba si me apuntaban con los chiquitinos. Sería Y porque por la altura y eso, que no te sé, no sé la impresionabas verdad, pero mucho. bueno, yo me apunté con los peques y cuando ya empecé, creo que estuve un año con ellos, o no sé si llegué al año, ya me incorporé con los de mi edad. Y desde entonces hasta los 15 años estuve prácticamente con los mismos compañeros. También es verdad que en el pueblo, pues al final todos acabamos allí. Ya. Y, y eran los mismos compañeros con los que yo luego fui creciendo también en el instituto, en el colegio, en todos los lados, vaya, mi grupo de amigos. Entonces yo siempre estuve súper bien rodeada, siempre hubo muy buen ambiente y a mí o sea, me salvaron la vida. Quiero decir, yo iba allí y me lo pasaba como una enana. No, para mí no había ninguna diferencia entre ellos y yo, la verdad. Sí que a medida que fuimos creciendo, pues al final pues yo tenía que muchas veces ducharme en el vestuario del árbitro Claro, o claro. cambiarme antes que ellos, eso es cierto, pero para nada en ningún momento se notaba que ellos eran chicos y yo chica. Siempre fue todo muy sano, la relación entre todos muy, muy buena, con los entrenadores, con el club en general, siempre, siempre fue muy guay y además el Marino es mi casa. Yo todavía cuando estoy allí algún fin de semana voy a verlos jugar Ujú. allí a Miramar los domingos o los sábados que puedo y por allí me sigue encantando ver a Novar o ver a cualquiera de ellos que están en el primer equipo. Por ejemplo, Guaya, el capitán, me entrenó. Joder, Entonces es como se queda todo en casa al final. qué bien. Antes de pasar al tema comodidad, lo que decías del vestuario y tal, destacabas mucho cuando eras pequeña. Eras la mejor del equipo. A ver, por lo que me decían, sí. Sí que es verdad que hasta que se igualó el físico, yo desarrollé antes que ellos. Claro, Entonces, hasta que yo pasé a cadetes, creo que fue, que en cadetes ya los paisanos son más grandes, ya se sí. notaba, Es cuando más crecemos, sí. jolín. Hasta entonces sí que es verdad que se notaba, pero porque yo era de las más grandes, Claro. porque yo desarrollaba, o sea, desarrollé primero que ellos. Ujú. Entonces, hasta entonces, no te voy a decir que iba por ahí de sobrada, pero sí que es verdad que se notaba porque además técnicamente las mujeres
como que destacamos más, por Sí. lo menos lo que yo llevo vivido hasta el día de hoy. Ujú. Entonces, en ese aspecto sí que destacaba más, pero luego en cuanto se igualó el físico ya, o bueno, se igualó, me superaron, y ahí ya me adelantaron por la derecha y por la izquierda. Y cuando pasas al equipo femenino, fue al Oviedo Moderno, creo. Sí, era obvio moderno por aquel. em, es un alivio en el sentido de eso, de cambiarte ya con el resto de compañeras, de estar más metida en el grupo en ese aspecto, digamos. O bueno, tampoco es que te costase mucho antes lo de ducharte sola y tal. No me costaba nada, la verdad, porque también es cierto que en la mayor parte de partidos mi madre siempre venía, Ujú, bueno, venían mis padres a verme y mi madre siempre entraba conmigo a ayudarme. Si ujú. por cualquier casual mis padres no estaban, entraba alguna mami de algún compañero. Y a mí nunca me costó, la verdad, tampoco fui yo nunca muy escrupulosa ni muy, Ya, ay, ten cuidado, ¿sabes? Pero sí que es cierto que yo desde los 10 años que empecé a ir con la Asturiana, ya empiezo a entrar en vestuario femenino. claro. Vale, vale. Entonces, no sé, yo nunca noté diferencia, así que pues es más cómodo porque estás con el resto de compañeras. Pero para mí nunca fue un problema, la verdad. A lo importante pasaba en el césped, ¿eh? Sí, exacto, eso es. Ahí era donde pasaba todo, el resto ya era Secundario. secundario. ¿Y crees que deberíais empezar a jugar antes en un equipo femenino o está bien la edad de 15 o así como Yo hiciste tú? personalmente creo que está bien, que está muy bien, porque al final hasta los 15 años no se nota la diferencia. Claro. Y yo creo que cuando compites contra niños y con niños, se nota mucho luego a la hora de dar el paso, ¿Crees que os porque al curte en un sentido, en sí, ese sí, sí, sentido? totalmente, porque ellos te exigen a nivel competitivo, físicamente hablando, te exigen muchísimo. Más que, pero porque es algo de fisiología, más que una mujer, porque es Claro. así. Ujú. Luego vas creciendo y obviamente yo en la categoría que estoy ahora, las mujeres te exigen muchísimo, pero hasta los 14 15 años la diferencia entre chicos y chicas no se nota y yo personalmente lo aconsejo. A mí me gustó mucho, me hizo crecer, vamos, al final te hace crecer Ujú. y también pues conoces otro ámbito. Hablas del nivel de exigencia. ¿Qué nos dirías de eso, de la primera división femenina? ¿Destacan más técnicamente las jugadoras? ¿Te costó más pillarle el ritmo eh, físicamente? ¿Qué es lo que más te Mira, costó de tu adaptación? yo el primer año que fiché por el Oviedo Ujú. fue el último año que el Oviedo estuvo en primera, ese Vale. año. Sí, lo Yo recuerdo. llegué se llamaba Superliga por aquel entonces. 2015, temporada 2015-2016 creo que era. Era Oviedo moderno aún, ¿no? Oviedo Moderno, sí. Ujú. Yo fiché y yo tenía 15 años, era la más pequeña de la liga. Fui creo que en ese momento la más pequeña en debutar. Y no se notaba tanto la diferencia. Yo era una cría y jugaba, me acuerdo que la más mayor creo que jugaba en el Bilbao, que era Iraya Iturregui, que es ahora la entrenadora del Bilbao, Ujú. y tenía creo 30. O sea, me doblaba a mí la edad. Y no había tanta diferencia. Pero sí que es verdad que a medida que fue pasando el tiempo, pues fuimos evolucionando, obviamente. Y se fueron mejorando las condiciones, a día de hoy es una liga profesional y eso ya se nota a nivel de calidad y de ritmo y de todo. Ahora es otro rollo totalmente diferente a lo que fue por aquel entonces. Hay jugadoras técnicamente muy buenas, físicamente, al final técnicamente las mujeres, lo que te decía antes, destacábamos ya. Sí, sois bueno. Ujú. El problema, por así decírtelo, era físico. Pero a día de hoy, claro, tampoco teníamos muchos métodos para trabajar ese físico, pero a día de hoy sí que los hay. Y hay muchos estudios y hay muchas prevenciones y hay mucho. Entonces, a día de hoy físicamente se está dando un paso, pero vamos, de gigante. Y si ese no, o sea, si esa parcela no la controlas, no llegas, porque no llegas, no te da como antes, ¿sabes? Claro, claro. Por ejemplo, entre un entrenamiento con aquel Oviedo moderno y uno del Betis de ahora, la diferencia me imagino que es abismal, ¿no? Entonces, La diferencia es abismal a nivel de medios, claro. porque sí que es verdad que a día de hoy pues llegas a la ciudad deportiva, por ejemplo, yo qué sé, por decirte, una hora y media, 2 horas antes del entrenamiento de campo. Tienes gimnasio, tienes preventivo, tienes activación, tienes, ¿sabes? Y Sí, luego sí. ya te metes a campo.
pero allí en el Oviedo yo no sé si era porque yo era todavía muy pequeña, ¿por qué? Pero yo ese primer año que estuvimos en primera, o sea, ese primer año mío que estuve en primera, los entrenamientos tenían un ritmo de la leche, la verdad. Entrenábamos que yo acababa reventada todos los días. No sé también si era por lo que te digo, porque yo no estaba acostumbrada al venir de otro fútbol con los chicos o por qué, pero los entrenamientos tenían mucho ritmo, pero lo que te digo, te citamos 8 empieza el entrenamiento, 9:15, 9:30 se acaba. Claro. Ahora, claro, hay muchos más medios porque ahora hay gimnasio, hay, ¿sabes? Sí, Hay sí, de sí. todo. Sí, bueno, más parecido a lo que es el fútbol profesional masculino, vamos, en Exacto. definitiva. ¿Quién es la mejor jugadora contra la que te has enfrentado y con la que has jugado? Contra la que me he enfrentado, yo diría que Mariona Caldentey del Barça. A mí me parece una jugadora espectacular, vaya. Sí que es verdad que luego se habla mucho pues, de Alexia, Claro. eh, porque al final es la mejor, pero para mí Mariona es muy, muy buena. Luego, con la que he jugado, uf, a mí me lo pones difícil, ¿eh? Em, Diría, puede ser perfectamente Ángela Sosa o Rosa Márquez, que juego con ellas actualmente. Eh, la verdad que son dos futbolistas como la copa de un pino, como se suele decir. Y una defensa que te haya dado dolor de cabeza, mítico que hagas el partido y dices, ¡buah! No vuelvo a enfrentarme con esta, vamos, en años. Uf, se puede decir de mis propias compañeras porque yo donde más sufro los entrenamientos. La que quieras. A mí la que más me hizo sufrir en lo que llevo es una compañera con la que yo jugaba, Gemma Ginés, que es Ujú, lateral derecho, pero sobre todo porque físicamente es un portento. claro. Entonces se fue del Oviedo a la vez que yo, ahora está en el AM en Lleida Ujú. y me lo ponía que, vamos, yo no sabía ni cómo hacerle daño, yo sufría solo de que me defendiera ella, pero yo creo que ella, a ver, también, no sé, podría decirte, pues claro, por ejemplo, Mapi León o, Claro. no sé, Rolfo, que es la lateral Sí, izquierdo del Barça, del no sé, Barça. hay unas cuantas, pero a Gema es que la sufría todos los días, entonces al final se queda ahí. Bueno, muy bien. ¿Y la marcha del Oviedo, qué? ¿Cómo fue? ¿Te costó mucho dejar el equipo en la tierrina? ¿O te amoldaste Em, rápido a Sevilla y tal? no, porque yo me sentía preparada para irme, entonces no me costó mucho. Justo 2 años o 3 años antes Ujú. de irme ahora, creo que antes de la pandemia, el año antes de la pandemia yo creo que fue, en 2019, 2000, no, 2018, porque justo entré en la facultad. Por ahí más o menos tuve también ofertas de algún equipo para irme, pero no, yo sentía dentro de mí que no podía irme, que no estaba ¿De preparada. qué equipo, concretamente? Tuve del Depor y del Eibar. Bueno, Justo dio la casualidad que me llamaron y al año siguiente ascendieron los dos. ya, cierto. Bueno, y Pero yo los tenías bastante cerca. sí, 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 y mira que los tenía bastante cerca, pero qué va, yo sentía, yo eso dije a mis padres, les digo, es que yo no me noto preparada para irme. Yo me Claro. imaginaba viviendo sola o teniendo que hacer mi vida sola, yo no podía, yo no sentía que fuera el momento. Entonces pasaron 2 años más, sí, bueno, no, sí, 2 años más. Sí, Y, más o menos. y fue cuando me llama el Betis. Y ahí, en cuanto recibí la llamada, yo ya lo noté, dije, es el momento de Esta irme. vez sí. Sí, ya estaba preparada, había pasado muchas más cosas futbolísticamente hablando y personalmente hablando ya, pues había entrado, ya llevaba 2 años en la facultad, ya había Ujú. vivido un tiempo sola en Oviedo, estudiando allí y demás, y dije, ya toca. Sí que es verdad que a nivel sentimental pues cuesta, Claro. llevaba Ujú. 6 años en Oviedo y, jolín, pues al final haces amigas, Guay, estás en casa, allí, estás en casina. claro, los papis de las niñas, del club, todo el mundo, ¿sabes? Conoces a todo el mundo ya y estás en casa, lo que tú dices, y pues obviamente que fue triste, pero yo creo que ya era el momento de dar el paso.
Hay que salir de la Y zona de pues confort. dije, pues nada, me voy a la otra punta de España. ¿Y para aquí vine? ¿Y qué? ¿Qué es lo que más echas de menos de Asturias? ¿La comida, la familia, un poco de todo? Yo diría que un poco de todo, pero porque a mí me gusta mucho Asturias. Yo soy muy asturiana, pero sí que es verdad que a la familia se la echa mucho de menos. Y eso que a mis padres los veo bastante, porque cuando juego aquí en casa vienen prácticamente Casi todos siempre. los partidos. Pero sí que es verdad que la familia, el hecho de estar en casa, de decir, jolín, estoy en casa, Ya. estoy aquí con mis padres o puedo ir a tomar un café con mi hermana y sobre todo también el mar, que yo al final viviendo en Luanco es que lo tenía ahí, ¿sabes? Y el mar es de lo que más echo de menos, el ir a dar un paseo por la playa o ir a ver el mar simplemente. Aquí lo más cerca es 1 hora y media. Claro. ¿Qué tienes que ir a Cádiz? Sí, o a Cádiz o a Huelva. Bueno. Uno de los dos, así, la que menos tráfico pille, vale. ¿Cuál es tu sitio favorito de Asturias y cuál de Sevilla? De Asturias, bueno, es que de Asturias no puedo elegir, pero yo diría el Cabo Peñas mismamente. En cuanto puedo me escapo hasta allí o Verdicio, Ujú. por allí alguna zona así. Siempre que tenga playa, o sea, mar por ahí Te cerca, vale. es buen sitio, sí. Guapo va a ser Y de siempre Sevilla, estando en Asturias, o sea que... exacto. De Sevilla, eh, mm, yo diría que pues la zona de la Torre del Oro, por allí, que puedes sentarte al borde del río a ver el atardecer o a dar un paseo o así, es una buena zona. Lo que pasa que, claro, tienes que elegir buenos momentos para ir porque hay veces que está aquello Sí, que petado, ¿no? vamos, exacto. Pero Sevilla me gusta mucho, ¿eh? Me Te gusta mola, mucho. ¿no? Sí, mira que yo era un poco reacia al sur porque al final los del norte, pues es totalmente diferente. Sí, el trato, Entonces, vamos. sí, exacto, el trato, el clima, no sé, todo, pero sinceramente yo estoy aquí encantada. Me flipa la ciudad, el ambiente, la zona en la que vivo también es súper tranquila y es muy guay Sevilla, la verdad. No tiene ni una cuesta, entonces Más puedes cómodo. puedes salir a caminar y es todo recto. Es una maravilla, pero nada, a mí me encanta Sevilla. Y hablabas de la facultad, estás estudiando fisio, ¿no? Sí, ¿Lo compaginas bien o qué? ¿Cómo lo llevas? sí, muy bien. A ver, sí que es verdad que pues tendría que haber acabado hace un año ya, pero Bueno, es inviable. sí, claro. Entonces, todavía me quedan 1 o 2 añinos más, Bueno, pero hasta el día de hoy lo compaginé siempre perfectamente. También es verdad que pues toda mi etapa educativa, tanto en el cole como en el instituto, como ahora en la facultad, tuve que compaginar. Entonces, no me cuesta para nada. Es disciplina, la misma disciplina que tienes que tener para entrenar, pues también para estudiar. Y sí que es cierto que desde la facultad se me ponen muchas facilidades. En el instituto también se me pusieron muchísimas, entonces es ujú. mucho más fácil así. Pero para nada, y yo considero que es muy importante también, pues al final el fútbol, ser mujer o hombre, se va a acabar. Eso Entonces, no es. todo el mundo va a llegar a los 42 años como tiene Joaquín, Hay que tener un o que plan tiene B. 42, jugando al fútbol, ¿sabes? Claro, Y tampoco yo cobro como puede lo que cobrar uno de Joaquín. ellos Claro. y tengo esos ahorros, ¿sabes? Ujú. Pero, pero al final yo creo que también una cosa, o sea, estar estudiando tu carrera y estar entrenando te hace ser disciplinados. Yo creo que se compagina muy bien porque te hace aprender en los dos ámbitos de disciplina, Muy de porque al acuerdo. final lo Ujú. necesitas y también pues te formas y piensas en el futuro, porque a lo mejor mañana, Dios quiera que no, voy a tocar así un poco madera, me pasa algo y ya no puedo seguir jugando, ¿sabes? Ya, ya. Entonces, pero lo llevo muy bien, me gusta mucho, la verdad. ¿Y cómo es un día normal en tu vida? ¿Cuál es tu rutina ahí en Sevilla? Pues mira, depende del día, entrenamos a una hora u otra. No tenemos un horario fijo, vaya, depende también de si tenemos gimnasio o de si Ujú. no, pero normalmente me levanto sobre las 9, 8:30, 9 y ya de ahí me preparo y me voy a un desayuno, me tomo un café y demás y me voy a entrenar. Por ejemplo, no sé, solemos estar citadas pues ponte sobre las 10 más o menos. Ujú. A las 10:30 empezamos el gimnasio
hasta las 11:30 y a las 11:30 empezamos campo hasta la 1 más o menos. Sales de campo y ahí pues tienes tratamientos, lo que cada uno necesite. Y de allí de la ciudad deportiva pues ya me vengo a casa, preparo la comida y demás, descanso un ratito y por la tarde suelo estudiar o si no tengo mucho que estudiar pues me voy a dar un paseo, alguna cosa siempre hay que hacer. Y después pues nada, preparar la cena y al día siguiente. ¿Qué, qué sueles comer? ¿Cuidas mucho tu alimentación? ¿Te ponen una dieta en el club? ¿Son muy estrictos En en el ese club aspecto? tenemos nutricionista en el club. ¿Y le haces caso o no Y mucho? no mucho, pero porque yo tengo la mía aparte también. Sí que es cierto que nos tenemos, por ejemplo, tenemos pliegues una vez al mes, Ujú. tenemos peso prácticamente todas las semanas y al final es un aspecto fundamental. Sí que es cierto que yo considero que es un tema muy delicado en deportistas, sobre todo en las mujeres, porque es un tema que psicológicamente cuesta. Sí. Al final también depende cómo se vea cada uno, pero es un tema que es difícil de gestionar, pero es muy importante. En los futbolistas, o sea, los deportistas en general es muy importante porque es lo que te va a dar la diferencia entre rendir bien o rendir mal y lesionarte más o encontrarte bien o encontrarte mal. Y yo creo que es fundamental. A mí me gusta comer bien, la verdad. Ya estando en el Oviedo ya me gustaba leer mucho, ir viendo, pues también jugando con mi cuerpo, a ver qué me sienta bien, qué me sienta mal, pero es un tema que si sabes controlar y te conoces y sabes cómo gestionarlo, te da la vida, vaya. Es súper importante, yo lo considero súper importante. Y lo que te digo, a mí me gusta cuidarme y también en mi casa, pues a día de hoy todo el mundo se cuida por mi culpa. Entonces, a ellos también les vino muy bien, pero eso, me gusta bastante cuidarme. Y En esa realidad tampoco dieta hay que es... hacer malabares, ¿sabes? Ya, ya, Yo qué ya, sé, con comer la comida de toda la vida. ya. Tampoco tienes que hacer malabares, pues de decir, ay, tengo que pesar todo lo que como. No, que va, aunque comas, pues comida. No tienes, yo qué Comida y sé, no ultraprocesados y... salto, que no te pongas a comerte, yo qué sé, napolitanas o galletas o cosas así. Que de vez en cuando, oye, viene muy bien, porque de vez en cuando son necesarios. Una, no 10, pero, No el paquete, no el paquete entero. pero sí que es verdad que de vez en cuando se necesita, sobre todo para decir libero, porque hay veces que esa obsesión dices, es que me hace esclavo esto, estoy todo el día pendiente de, Claro. pero con comer bien, ya está. Yo creo que es como todo, escoger la rutina también. En Exacto. cuanto te acostumbras a no comer eso, galletas, Mm, chocolate. sí, Pero sí, eso, de sí. esa dieta, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿O lo que sueles comer más? Eh, Me gusta mucho el pescado al horno, me encanta. Yo creo que es de lo que más suelo comer. Además es súper sano y súper fácil de hacer, así que a mí me gusta mucho. Pero no le hago excusa a nada. A mí, mientras sea buena comida, lo que Que sea sea. de calidad. Y cuando pecas, que antes hablamos así de liberarnos un poco, ¿qué te gusta comer? ¿Prefieres hamburguesa? ¿Prefieres pizza? O sea, de las gochadas, como decimos en Asturias. Normalmente prefiero hamburguesa. Prefiero hamburguesa. Sí, sí, es lo que suelo el día este, pues que tienes así un poco libre o prefiero hamburguesa, la verdad. Ujú. Me gusta más que la pizza. ¿Y de dulce? De dulce es que me gusta todo, pero mi favorito es la tarta de queso. La tarta de Bueno. queso. Yo cuando voy a algún sitio a comer, si hay buena tarta de queso, hay que probarla. Y volviendo al fútbol, vamos con una polémica. ¿Qué opinas de lo de la selección, del tema Bilda? ¿Tú cómo lo ves? Porque al final hay muchos rumores, pero quiero conocer la opinión de una futbolista, que al final A lo sabrás de ver, mejor mano que los es periodistas. muy difícil opinar estando fuera. Al final, solo ellos desde dentro saben qué pasó, cómo pasó y qué está pasando, ¿sabes? Desde fuera es que tampoco sabría yo muy bien qué decirte, porque tampoco soy yo una persona que le guste mucho el cotilleo y tal. Ya, ya. Mm, las jugadoras sus razones tendrán y para haber actuado así o haber hecho las cosas así,
y el seleccionador sus razones tendrá también para haber hecho lo mismo. No sé decirte mucho más porque es que yo tampoco tengo mucha más información que la que seguramente Claro, tengáis el resto del mundo, ¿sabes? También es cierto pues, que no soy una jugadora de, yo que sé, que está pues ahí en todas las convocatorias de la selección y que se puede enterar de más cosas ni nada de eso, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad, es que no sé qué decirte, no puedo opinar en algo que al final no sé, porque no sé qué pasó. claro, Al final lo que sé es por la prensa, por lo que se filtró, pero a saber qué se filtró, ¿sabes? ya. Por Entonces, eso es un eso. tema Mm, que lleva bastante al debate, yo creo, hombre, porque al final, si las escuchamos a ellas, probablemente digas, hostia, pues tenéis razón, y si los escuchamos a él, sus razones tendrá también. ya. No sé, aquí siempre hay dos versiones para todo. Entonces, pues, no sé, yo creo que por el bien de España, ellas deberían de estar, Pues sí. las mejores. O para mí, por lo menos que las conozco y me enfrento a ellas, de esas 15 pues a lo mejor 12 son las mejores, son de las mejores que hay en España en su posición. Sí, no, no se fueron las Entonces, peores precisamente. claro, entonces, pues no lo sé, yo confío en que se llegue a algún acuerdo antes del Mundial o no sé en qué fechas, pero que se llegue a algún acuerdo y que se solucione, porque no creo que le beneficie a nadie, vaya. ¿Cómo es ir con la selección española? Porque tú fuiste alguna vez que otra en categorías inferiores, ¿no? Sí, estuve jugando un mundial en Jordania y un europeo en Bielorrusia. Y la verdad que es la leche. Y eso que cuando yo fui todavía al fútbol femenino en España no era Sí, no había profesional, evolucionado. Mm. exacto. Pero es una experiencia brutal, brutal, porque pues los viajes, sobre todo el ambiente, porque al final allí te juntas con gente que a día de hoy todavía sigue siendo amiga mía, ¿sabes? Conoces a mucha gente, el ambiente, vas a países que no irías en la vida, yo creo, yo jamás iría a Bielorrusia, yo creo, Claro. pero vas a Bielorrusia, lo conoces y luego pues compites de tu edad contra las mejores. Y a mí me pareció una experiencia brutal, la verdad. Y cuando vas con la selección española, ¿sientes lo mismo que cuando ibas con la asturiana, por ejemplo? ¿O cuando ibas con la asturiana te tiraba más el corazón, digamos? Ay, a mí es que la asturiana me encantaba. Yo la asturiana era feliz allí. Ojalá no se acabara nunca la época de la asturiana, porque allí sí que vas con todas tus amigas, al Claro. final. Yo, por ejemplo, pues allí iba con Enar, con Cienfu, con Pecas, que a día de hoy siguen siendo todas amigas mías. Entonces, ahí tira mucho corazón allí. Y claro, al final estás mucho tiempo, porque yo estuve desde los 10 hasta los 18. Son 8 años allí que estás pues yendo prácticamente una vez al mes, creo que eran las convocatorias, una vez a la En semana, una cosa así. masculino al menos era eso, O cada mes, yo creo. todos los miércoles, yo creo que debía de ser todos los miércoles, Mm, te concentraban, o sea, te empezaban a llamar 2 meses antes de lo que era la competición, el campeonato, y claro, luego el campeonato que viajabas, pues íbamos a todos lados, yo creo que me recorrí toda España en autobús con la selección. Entonces al final eso hacía, yo me lo pasaba como una nana, vaya, independientemente luego del campeonato en sí, a mí me encantaba ir con la selección. Yo seguiría yendo a día de hoy. sé que no te molan los cotilleos ni nada, pero quería preguntarte por un mito, bueno, un mito, o algo que hay, un rumor que hay extendido, que es que en los vestuarios femeninos surgen muchas relaciones amorosas. ¿Qué tiene esto de cierto y de A falso? ver, al final yo considero que es como en todos los trabajos. Quiero decir, en todos los trabajos hay parejas, Ujú, porque al final pues pasas mucho tiempo con un grupo de personas, ¿sabes? Pero sí que, por ejemplo, yo en mi vestuario de hoy en el Betis no hay ninguna pareja. claro, Entonces, quiero decir, pues depende de dónde vayas. es depende. Ujú, A lo mejor en algún sitio hay dos, en algún sitio no hay ninguna, en otro, pero no porque tú llegas al vestuario y digas mi pareja, no. Hay gente, yo que sé, pues que lleva mucho tiempo, también hay relaciones a distancia en diferentes vestuarios. claro, Eso yo considero que es como en cualquier trabajo. Quiero decir, en un hospital probablemente haya muchos líos, sí, seguro. pero porque acaba coincidiendo que es la gente con la que más tiempo pasas. Y a lo mejor tú llegas y pasan 3 años y empiezas una relación con una persona con la que llevas conviviendo 3 años.
Entonces a ver, pues un dicho, un rumor, sí, pero como en todos los trabajos, vaya, no porque sea un vestuario de fútbol femenino, Ya. ¿sabes? ¿Por qué crees que los vestuarios de fútbol masculino no suele pasar esto? ¿O no pasa nunca? Yo creo que sí pasa, Pero que no se dice, ¿no? sinceramente, ¿eh? Yo creo que sí pasa, pero a nivel mediático tiene mucho detrás. Claro. Entonces, no se dice. O se lleva con mucha más, no sé si cautela, intimidad, no lo sé. Nosotras sí que es verdad que las mujeres somos muy pasionales y Mm, pues no tenemos problemas en mostrar nuestros sentimientos, claro. ¿sabes? Ya sea hacia una mujer o hacia un hombre. No hay problemas. Entonces, eso yo creo que sí pasa, pero que no se dice. No se dice. Para ir acabando, quiero ir al eterno debate. ¿El fútbol femenino puede alcanzar algún día al fútbol masculino en cuanto a nivel mediático? ¿O crees que es imposible y hay que profesionalizarlo lo máximo posible, pero eso, sin querer competir de tú a tú con el fútbol masculino? Yo no le competiría de tú a tú, pero porque es que son dos cosas totalmente diferentes. El fútbol femenino lleva aquí muchos años, pero no se había apostado por él. Si se hubiera empezado a apostar por él hace tiempo, pues a lo mejor ahora mismo estaríamos hablando de algo más cerca del fútbol masculino. Que yo pienso que no va, a ver, ojalá que sí, pero a corto plazo, medio corto plazo, no se va a llegar al nivel del fútbol masculino, porque a nivel mediático es Ah, que es no que el da, masculino es una locura en cuanto a nivel claro, mediático. es que es demasiado, o Es sea, hay demasiado. La cosas palabra es que tú demasiado. dices, es inviable que estén cobrando ese pastizal. O sea, quiero decir, en el fútbol femenino eso no puede pasar porque no hay todavía no hay pues recursos, no hay apuestas, no, está empezando a ver, claro, por eso se puede profesionalizar, por eso la liga ya es profesional, por eso nosotros cobramos un mínimo, tenemos un convenio colectivo, claro que está empezando a ir para arriba, pero yo creo que ojalá que yo lo vea dentro de unos años y que mis hijos, mis hijas lo puedan vivir, pero si se llega, será dentro de muchos años. También es verdad que yo soy partidaria de, es que no se puede comparar, Ujú. porque en ellos pues hay mucho dinero metido, muchas apuestas, muchos fondos, hay mucho, a nivel mediático hay muchísimo, Sí, total, total. mueve muchísimo y el fútbol femenino está empezando a hacerlo, pero esos niveles es que son exagerados, por mucho que la gente, o sea, por mucho que haya empresas que empiecen a meter dinero en el fútbol femenino, es que eso va para largo. Ujú. El fútbol masculino al final lleva mucho tiempo de historia. Sí, claro. Entonces, pues al final se fue invirtiendo y a día de hoy pues se está viendo todo lo que se invirtió. En el femenino se verá, pero yo no los compararía porque es que no se pueden comparar. Claro. Nada, hay que ir poco a poco, como hasta ahora eso. Ya, Claro, eso es. ya ha Que habido todo una lo evolución. que Ujú. tengamos, consigamos y hagamos sea para que se quede, para tener una base. No puede ser venga, vamos para arriba, pero con Eso las es, mismas bajamos. eso es, Eso no eso se es. puede, no es sostenible, Progresivo. Ujú. entonces tiene que ser progresivo. ¿Te puedo preguntar cuánto cobras? Eh, eh, nosotros O, tenemos o un hacemos como convenio la colectivo, resistencia, dices entre esto y esto. tenemos un convenio colectivo que creo que se creó hace 2 años y hay un salario mínimo. Pues yo cobro un poco más del salario mínimo, ¿Y el salario mínimo es? 16.000 al año. Vale. A día de hoy, 16.000 al año. Se está intentando negociar para subirlo, porque 16.000 al año pues Hombre, se queda escaso, muy sí. poco, pero pues se está intentando negociar para subir ese sueldo. Entonces, pues algo más que eso. ¿Y el salario máximo de tu plantilla? ¿La que más cobra, cuánto puede cobrar? Sinceramente, no tengo ni idea, porque esto entre nosotras cada una lo Sí, lleva bueno, en su intimidad, ¿sabes? no se habla, claro. Pero, a ver, no sabría qué decirte. Mm, no tengo ni idea, la verdad. A ver, el sueldo mínimo en primera división ahora mismo es 16.000. Vale. Pues no sé, alguna quizás esté en 25. Es que no tengo ni idea, la verdad, porque además yo llego hace un año y medio y hay gente que está de antes. Claro. No. Entonces, no tengo ni idea. Bueno. Y volviendo al tema eso del juego, ¿tú implantarías algún cambio en el fútbol femenino en cuanto a las reglas?
porque hablamos antes de, de la diferencia de físico entre hombres y mujeres. Por ejemplo, yo veo que las porteras son las que más sufren. No sé si estás de acuerdo. Mm. ¿Reducirías el tamaño de de las porterías o del campo, por ejemplo, o crees que está bien? Que va, yo creo que está perfectamente. Al final, si lo haces, deja de ser fútbol. Ya. Quiero decir, pues hay fútbol 8, hay fútbol 11 y hay fútbol sala, ¿sabes? Entonces, que va para nada. Yo creo que estamos todas totalmente capacitadas para jugar en los mismos estadios que los hombres, en los mismos campos que los hombres, vamos, todo igual. Yo no creo que para nada sea necesario hacer ningún cambio. ¿Habéis jugado en el Villamarín alguna vez o Sí, entrenado? ¿Y qué tal? bueno, ¿Fue mucha en gente? diciembre ya era el año pasado. Pues no, no fue mucha gente, la verdad. Yo creo que hubo unas 2000 personas, una cosa así. Bueno, Bastante poquitas, además, con el estadio tan grande se notaba que no, no era mucha gente, pero sí que es verdad que fueron como, se promocionó como una semana antes, una cosa así, fue todo un poco caos, fue justo en el mes del Mundial. ujú. Jugamos ahí contra el Athletic de Bilbao que ganamos 1-0 y fue la leche, la verdad. Pero sí que es verdad que el estadio lleno, al final el fútbol es de los aficionados y cambia muchísimo. En la época COVID cambiaba muchísimo Hombre, por un supuesto, estadio lleno a pasar a un estadio vacío. por supuesto. Lo que mola del fútbol es el ambiente que Es se la genera gente. alrededor, Ujú. claro. Entonces yo que voy al Villamarín muchas veces, ver allí a 56.000 personas es como, hostia, imagínate jugar con tanta gente, ¿sabes? Pero sí que es verdad que el estadio aún así es espectacular. La Fue verdad que sí. Sí. brutal, vaya. Bueno, quizás el próximo derbi contra el Sevilla sea un buen momento para promocionarlo bien, hacer las cosas bien. Ojalá, ojalá, Y no sé, aunque sean 20.000, vamos a tirar por lo bajo. ojalá. El año pasado en el Sánchez Pizjuán jugamos el derby y había 14.000 creo recordar, que no está nada mal al final, pero bien, bien, muy bien. Además, aquí el fútbol se vive mucho, Hombre, eso te iba a decir, que mucho, en mucho. Sevilla, ciudad súper futbolera. Sí, 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 súper futbolera y sobre todo los derbis se viven con una pasión. Vamos, que mira que en Asturias ya se vive el Oviedo Sporting intensamente, pero aquí es otro nivel. Aquí van a otro rollo. Para otro rayo. Pues Sí, nada, sí, sí. mira, para acabar ya, un deseo que tengas, tanto futbolística como personalmente, A mí te digo dos, ¿vale? ¿vale? Uno sería jugar un mundial con la selección española, porque es lo máximo a lo que aspira un futbolista, yo creo, y ganar una Champions. Así, así soñando por lo bajo, ¿no? En cuántos años crees que puedes conseguir estos objetivos? Hombre, a ver, tengo 22 ahora, pues, no sé, antes de los 30, Venga. porque si no se me va a pasar el arroz. Pues aquí queda dicho, ¿eh? Aquí queda guardado, vale, venga, se intentará. Bueno, pues nada, eso. Antes de los 30, Mundial o Champions. No te pido las dos tampoco, ¿eh? Vale, venga, las dos no, que las dos sí a lo mejor es mucho, una de las dos, venga. Y nada, muchas gracias por bajar a la mina a hablar de lo que más nos gusta. A ti, Y gracias, la nada, verdad. te estamos siguiendo desde la cuenta. Muchas gracias, Muy Laura. bien, me alegro mucho, gracias a ti.